Bueno, la idea no parte de mí, parte de la productora y codirectora Mandy Jacobson, que dirige una asociación en Sudáfrica que se llama African Oral History. Entonces ellos se dedican a documentar toda la historia perdida de Sudáfrica, que durante tantas décadas del régimen de apartheid pues no se pudieron contar, ¿no? Muchas historias que se han quedado en el tintero. Entonces ellos están intentando entrevistar a la mayor número de personas posibles que estuvieron involucradas en el cambio político antes de que estas personas sean demasiado mayores o de que mueran. Y bueno, en ese proceso se encontraron con un trocito de unas imágenes de archivo en las que a este Messier Jacques, que era el seudónimo que utilizaba en los 80 nuestro protagonista, le condecoraban por un intercambio de prisioneros. Entonces empecé a investigar a ver quién era este tipo. Encontró a Jean-Yves Olivier y le propuso contar su historia, a lo cual él se negó en rotundo en un principio. Yo todavía no estaba en el proyecto, pero Mandy estuvo persiguiéndole durante no sé si 4, 5 o 6 meses. Creo que él, bueno, en parte por la insistencia de Mandy, pero también en parte porque consultó con muchos de sus amigos que también intervinieron en el proceso. Y bueno, vio que a estas alturas ya no había ninguna razón para mantener en secreto la historia y accedió a hacer la película. Fue cuando Mandy me llamó, que fue muy extraño para mí porque, bueno, me localizó a través de Alejandro Amenábar, que tenían un amigo en común, y él sugirió mi nombre, porque había trabajado con él varias veces. Yo lo primero fue mucho miedito, ¿no? Y decir, pero yo no he hecho documentales nunca, siempre he hecho ficción, y además no tengo ni idea de historia ni de política sudafricana. Ella me tranquilizó, me dijo que buscaban a alguien que viniese de ficción, que ella ya tenía un background en documental con mucha experiencia y que lo que querían era llegar a un público joven, internacional, lo más amplio posible, y entonces querían que la película tuviese más un feeling de thriller político que de documental histórico. Y eso ya me gustó más, me pareció un reto. Y en cuanto al tema de mi conocimiento histórico-político de Sudáfrica, me dijo que no había problema, que teníamos a Steven Smith, que era nuestro asesor histórico y guionista, y que es uno de los mayores expertos en esa época del sur de África. Y bueno, ha sido una colaboración muy estrecha con él todo el proceso. A nivel profesional, ese reto, ¿en qué sientes que te ha ayudado, que te ha aportado, en qué has crecido tú como director? Sobre todo en abrirme la mente en cuanto a herramientas de trabajo. Ver que no necesariamente la ficción y el documental son dos géneros o dos maneras de hacer cine contrapuestas. Yo ahora cuando me planteo mi proyecto ya no me hago esa pregunta, si quiero hacer documental o quiero hacer ficción. Quiero contar historias. Y tanto la ficción como el documental te aportan un montón de cursos, ¿no? Y bueno, me interesa también explorar la frontera entre una cosa y otra. Igual que Plot for Peace es un documental con un toque muy de película de ficción, también me interesa hacer ficción partiendo desde realidades documentales, pero introduciendo a lo mejor algún conflicto ficcionado, con no actores. Bueno, explorar un poco la frontera entre documental y ficción. Eso por un lado. Por otro lado también, claro, me ha dado un nombre a nivel internacional. Hemos ganado premios en un montón de festivales internacionales, como en Sao Paulo, o en Palm Springs, o en The Hamptons, o en otros sitios. Y eso me ha dado a conocer. Y a nivel personal, ¿qué te ha aportado? ¿Qué te ha Uy, aportado este muchísimo. documental? O esta película. Sí, bueno, esta película y esta aventura que ha sido hacer esta película, porque han sido 2 años y medio de investigación, ha sido un poco descubrir el mundo, de cómo se mueve realmente la política internacional, la relación a ver, cosas que yo sabía, pero que no había vivido, no había visto de cerca cómo era realmente esa relación entre el alto negocio y la política, ¿no? Que más que una relación es lo mismo, o sea, es una misma cosa, no es que sea una relación entre dos entidades, es que son una única entidad. Y sí, me ha parecido alucinante. Y luego también ver cómo las grandes decisiones de grandes naciones, de grandes continentes, al final son tomadas por individuos. Comportamientos muy humanos. Y entonces, claro, te das cuenta de que efectivamente hay dos individuos negociando un conflicto y es posible que se lleven bien.
porque tienen buena química entre ellos y porque se han ido después del primer día de negociación al bar y han contado chistes y se han bebido unos whiskies y al día siguiente la negociación ha sido más fácil. O por el contrario, son dos caracteres que no encajan y eso ha alargado un conflicto 2 meses y ha hecho que hayan muerto otras 40.000 personas porque esos dos tipos no se entendían o porque uno había dormido mal una noche. Entonces es increíble ver cómo se mueve la política a esos niveles. Contamos cómo los países vecinos de Sudáfrica intervinieron en el final del apartheid y la liberación de Nelson Mandela a través de un proceso de paz regional y cómo en la época de la Guerra Fría las dos superpotencias estaban metidas en una guerra en el sur de África, que estaba también metido en Sudáfrica, pero todo ello lo contamos a través de los ojos de nuestro protagonista, que es Jean-Yves Olivier, que es un empresario que iba por su cuenta y riesgo y que se decidió meter en mediación política para ayudar a acelerar ese proceso. El protagonista es un hombre especial, ¿no? Sí. Sí, ya el aspecto de él Sí. tiene un toque... Es como si en él estuviera lo mejor y lo peor de un ser humano. Sí. Que en realidad todos lo llevamos dentro, Sí. ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, a ver, como cineasta, esta película ha sido como que me toque la lotería, ¿no? Que me llamen de repente para hacer una historia que ha tenido repercusión en el cambio histórico de una nación, de un continente, y que además esta historia nos haya contado en 25 años y que tengamos la oportunidad de revelarlo. También porque él tenía una visión muy particular del conflicto gracias a su origen argelino, venía de una comunidad que había sido expulsada, vio cierta similitud con los blancos afrikaner en Sudáfrica, ¿no? Que de hecho su primera motivación para intervenir en esta mediación política fue salvar a la comunidad blanca, abrirles los ojos y decirles o cambiáis vuestra estrategia o os van a echar al mar, a los tiburones. Va a haber una guerra civil y un baño de sangre y aquí no va a quedar un solo blanco. Entonces fue un poco su intención el conseguir una transición pacífica, porque él sabía que la transición iba a suceder, sabía que la apartheid iba a caer con él o sin él, tarde o temprano no tenía ya sentido y no era imposible que eso siguiese adelante, pero bueno, él quería ayudar a que ese proceso fuese pacífico. En realidad, en principio, ¿no? La primera razón era salvar, por decirlo de algún modo, a los de su clase, ¿no? Sí, sí. Solo que sí. Sí, lo que pasa que luego, como te decía, que esta película me había caído un poco por encargo y que había sido como uno que me había tocado la lotería, también como cineasta enseguida vi un gran potencial en esa ambigüedad moral del personaje, en ese doble cara, doble filo que en un principio vemos todos, ¿no? Y que decimos, pero bueno, este tío, ¿qué me está contando? ¿Por qué está aquí? ¿Qué... Es un empresario que se ha enriquecido en África, ha estado negociando con el régimen del apartheid en plena época de sanciones internacionales, pero ¿por qué hacía todo esto? ¿Por qué, si él quería hacer dinero, lo tenía muy fácil también para haberse metido a ser un señor de la guerra y haber vendido armas francesas en Angola? ¿O por qué no? ¿Y por qué pierde tanto tiempo y dinero en esta...? Ha habido gente que me preguntaba si es que él había hecho todo esto para luego tener una posición ventajosa de negociar en estos países. A ver, a mí esa teoría me parece absurda, porque en la época en la que él empezó a trabajar en todo esto, el apartheid podía haber durado otros 20 años. Nadie esperaba que el muro de Berlín cayese, que la Unión Soviética cayese, que la Guerra Fría acabase y que, por tanto, la guerra en el sur de África perdiese sentido. Y además en 14 meses... previos, disculpa, ¿no? Claro, él ya está allí. Algo. Claro, él ya está allí y él lo dice, yo no fui allí con mi mochila a África a cambiar el mundo y a traer la paz a África, yo fui ahí a ganar dinero, era un joven empresario, vi que en muchos de estos países en los que ya había paz, ya había unos canales establecidos de comercio, yo no tenía un lugar allí, y decidí abrirme paso en países en los que había conflictos bélicos o en los que había ciertas dificultades por las cuales los canales ya establecidos de comercio no estaban asentados. Entonces, como joven empresario, emprendedor y tal, pues se metió allí. Y ahí Sudáfrica, esa fue la razón por la que entró, por el tema de las sanciones y tal. Es verdad que las cosas que él hizo realmente no estaban sancionadas directamente. Todo lo que hizo fue legal.
pero bueno, siempre había ahí un margen moral muy cerquita del margen legal, ¿no? Hablabas de la figura, de cómo a ti te cambia la visión de él, ¿no? De comienzo, Sí, puede ser un estereotipo de un individuo de negocios con cero moral, ¿no? Por decirlo de algún modo. sí. Y vas descubriendo a otro ser humano, ¿no? Él cuenta, cuando le preguntan por su motivación, que también dice, bueno, ¿por qué a Desmond Tutu no le preguntan por su motivación? Porque trabaja para la iglesia. No hace falta trabajar para la iglesia para querer ayudar. Pero bueno, una metáfora que él cuenta que a mí me gusta mucho es si tú vas por una carretera por la noche en mitad del desierto y ves un accidente, necesitas una motivación especial para parar tu coche, aunque llegues tarde a una cena y te manches de barro, llamar al 112, ver si están bien, oye, ¿puedo echar una mano? Y él dice, yo estaba allí, tenía unos contactos privilegiados, yo llevaba ya varios años hablando con presidentes, ministros y demás, y vi que podía hacer algo, pues lo hice. Yo tengo también un añadido mío personal, y es que me da la sensación que a él, bueno, como se aprecia por su aspecto, no practica ningún deporte, pero creo que la mediación política para él es una especie de deporte de riesgo. Creo que a él... Es un hombre arriesgado viendo toda su trayectoria profesional, sí. ¿no? Él yo creo que le pone estar en la línea de frente, cayendo bombas, negociando con Savimbi la posibilidad de liberar a 150 prisioneros, irse, estar hablando con ministros de exteriores, con presidentes, con tal, organizar una cosa secreta. O sea, yo creo que a él eso le da un poco su vitamina para seguir adelante, ¿no? Y para... Bueno, eso y que es un carácter testarudo como él solo y que nunca se rinde y que le da igual, y de hecho si alguien le tira bajo sus planes va a apuntar a ese tío como su próximo aliado y se va a proponer que ese, en vez de ser su enemigo y no volver a hablar con él, va a por él a conseguir aliarse con él, convencerle, liarle y bueno, es un gran negociador, convence a todo el mundo de todo. Bueno, es un hombre muy inteligente, muy Sí. astuto, y un ejemplo muy claro de cómo la intención humana puede cambiar el ritmo Sí. de la historia, incluso con mayúsculas. Sí, tiene además una inteligencia muy intuitiva. No es un... Bueno, se ve en la película, él nunca tuvo desde el día uno un master plan con todo calculado de cuáles iban a ser los pasos. Él improvisaba. Yo le veía más como una especie de Indiana Jones, que de repente ve la bola rodando y corre y ve si puede saltar para un lado, para el otro, y va buscando cada vez un aliado diferente, prueba con Chirac, no funciona porque Sasun Gueso se lo sabotea, entonces se va a Sasun Gueso para convencerle, luego busca... Entonces iba buscando cada vez una solución diferente y bueno, yo creo que en parte gracias a su inteligencia, a su voluntad férrea y a que los planetas se alinearon y tuvo mucha suerte, porque si no, no estaríamos ahí hablando de él, pero bueno, todo encajó y al final, pues la verdad es que el efecto, independientemente de cuál sea su motivación, que yo después de conocerle sí creo sinceramente que tenía una motivación bastante fuerte antropológica. Como dices, sí es un hombre muy, muy impulsivo y que escucha mucho más a su tripa que a su cerebro, ¿no? Y efectivamente, yo creo que él había pasado por una experiencia muy traumática con su familia, abandonando Argelia y también dándose cuenta de que había luchado por una causa equivocada, intentando evitar la independencia de Argelia de Francia. Y bueno, yo creo que tiene una visión bastante original, o por lo menos para aquella época era muy original, de la situación sudafricana y sí que tuvo una motivación bastante... Quiso ayudar y hizo todo lo posible, todo lo que estuvo en su mano por ayudar. Es muy humano, le gusta comer, le gusta conocer gente, hablar, contar chistes, reírse, pasarlo bien. Cuando inicialmente él empieza a contarme su historia, él no me plantea, tuve esta experiencia en Argelia, por tanto vi de esta manera el problema sudafricano. Eso fue una interpretación mía, que incluso él al principio me dijo, bueno, pero yo no hice esto en Sudáfrica porque viniese de vivir esto otro. Sin embargo, con el tiempo, y después de hacer la película y ver la película, yo creo que a él le ha calado esa visión porque él sí habla ahora de esa relación entre sus vivencias tempranas en Argelia y su visión de Sudáfrica al llegar allí al principio. Yo creo que es una cuestión de narrativa. Nosotros vamos contando nuestra vida según vamos entendiéndola y no siempre entendemos nuestra vida
en el momento. Muchas veces entiendes tu vida 10 años después y entiendes por qué hiciste o tomaste las decisiones que tomaste. Normalmente tomamos las decisiones sin saber por qué las tomamos. Es más, actuamos y ya está. Y después reflexionamos 10 años después y sabemos y entendemos los porqués. Y sí, claro, yo creo que la experiencia sudafricana, claro que le ha marcado. Él, como a todas las personas, todo lo que vivimos, somos lo que vivimos, ¿no? Y él por eso es un africano. Nació en África, ha vivido en África, ha trabajado en África y es africano. Es francés también, y le ves y él habla francés y viste como un francés y es blanco, pero es un tío sobre todo que no deja de sorprenderte. No sé si por la mezcla entre África y Francia, o por su familia, o por él, o por qué, ¿no? Por una mezcla de todo. Pero es un tío que constantemente, todos los días, te sorprende. Intentamos conocer a las personas a base de encasillarlos en estereotipos. Y entonces el primer día dices, pues no, este no es el estereotipo que me había marcado. Entonces debe ser este otro. Pues no, tampoco. Entonces debe ser este otro. Pero normalmente al cabo de unos meses a una persona ya no la sigues moviendo tanto. Después de 3 años sigues diciendo, pero ¿cómo me sale con esto ahora? Pero es muy, muy sorprendente. Igual que habitualmente él viaja en primera o en aviones privados y en hoteles de superlujo, come cosas que tú no comerías en la vida. Come cualquier tipo de gusano, de cucaracha, de bicho, de cualquier cosa. Está acostumbrado a todo tipo de países, a todo tipo de culturas, a todo tipo... Puede dormir en el suelo sin un colchón, es un tío muy, muy versátil. Se adapta a cualquier circunstancia, ¿no? Mientras hay un interés claro detrás, él va a pasar por cualquier obstáculo siempre para llegar. Pero parece que él se reconcilia internamente incluso con su mundo más oscuro, por decirlo de algún modo. Con ese lado oscuro que todos tenemos, ¿no? Sí, que creo que tiene que ver con el haberse dado cuenta que había estado luchando contra la independencia de Argelia. No entendía la opresión de un pueblo, el derecho a autogestionarte, autogobernarte. Bueno, también tenía 17 años tenía 16, 17 años cuando luchaba por esta causa. Venía muy desencantado del comunismo. Él se fue con 15 años o así a China con el Partido Comunista. Apuntaba maneras desde pequeño, sí. ¿no? Vino muy desencantado, el padre se enteró de que se había ido a China con el Partido Comunista a escondidas, le fue a esperar a la estación del tren, le dio un guantazo según se bajó y después pasó un tiempo en la cárcel, con 17, 18 años estuvo en la cárcel en París, porque claro, De Gaulle ya había declarado la independencia de Argelia y él seguía luchando en contra, entonces se convirtió en un proscrito. Y cuando fue por primera vez a Francia, a París, con unos documentos secretos, le pillaron y le encarcelaron. Y estuvo ahí varios meses, le maltrataron, le torturaron, estuvo en una cárcel de adultos cuando tenía 17 años. O sea, él pasó unos meses duros. Y cuando salió de la cárcel no quiso saber más de Francia, consideró que le había traicionado su país. Bueno, yo creo que las posibilidades del ser humano están contrapuestas con las posibilidades del mundo. El mundo tiene posibilidades en la medida en la que el ser humano se extinga lo antes posible. Yo soy muy negativo, muy pesimista. Yo creo que los recursos son limitados y cuando hay prosperidad hay menos guerras, pero cada vez habrá menos recursos y más población. Entonces, mientras se prevé... Yo recuerdo de chaval escuchar que éramos 5.000 millones. Ahora somos 7.000. De aquí a nada vamos a ser 11.000 para finales de siglo, creo. O inventan una fórmula mágica para cultivar la tierra y producir alimentos y cambiamos mucho la ética humana o cada vez va a haber más guerras, claro, y más migraciones y más problemas. Necesariamente cuanta más guerra haya, más movimientos por la paz habrá. Si no hubiese guerra no habría movimientos por la paz. Y sí, yo creo que cada vez habrá más. Ahora, ¿qué puede más? Yo creo que si se estudia desde el punto de vista materialista, marxista, pues es muy claro, ¿no? Como los recursos irán a menos, las guerras irán a más. Aunque yo sea muy pesimista en la cuestión material de los recursos y de la población y demás, obviamente hay maneras y maneras de morir. Se puede morir con las botas puestas. Claro, no, quiere decir que puedes ser, tú puedes estar enfermo de cáncer y hacer la vida un infierno para los que te rodean, o puedes intentar
hacer la vida agradable a los demás y puedes saber que el planeta en 1 o 20 o 30 o 50 o 100 generaciones, no sé, no será vivible para el ser humano, pero eso no quiere decir, bueno, pues vamos a destruirnos los unos a los otros. Puedes hacer la vida agradable al prójimo, que al final yo creo que es nuestra misión en la vida, ¿no? No hay, independientemente de cuánto vaya a estar aquí el ser humano, yo creo que eso no afecta. Si se puede hablar de un mensaje en la película, creo que tiene mucho que ver con la capacidad del individuo en la vida política, ¿no? La intención. O Sí. sea, cuando hablo de intención humana es esa capacidad que tenemos de cambiar a lo que nos rodea, ¿no? Para mí es muy interesante, con este cambio tecnológico que tenemos con Internet y con la participación del individuo en la sociedad a través de las nuevas tecnologías, por un lado, darse cuenta de que el individuo, con ejemplos como el de Jean-Yves, si se queda sentado en su butaca, efectivamente no tiene posibilidades de intervenir en la vida política, pero si hace un esfuerzo sí tiene un margen, ¿no? No todos tenemos la posibilidad de coger aviones privados y entrevistarnos con presidentes, pero no por ello nuestro margen de acción, aunque sea más pequeño, es menos necesario o menos importante, ¿no? Entonces creo que obviamente todos tenemos una responsabilidad y todos necesaria y sin la cual esto se iría a pique en 2 generaciones en vez de en 100. Pero entonces yo creo que sí, que es muy importante eso y por otro lado creo que es muy interesante plantearse dónde vamos con estas nuevas tecnologías, porque hay unas maneras de participar ahora que no existían antes, que tienen doble filo. Creo que también hay que llevar cuidado, porque creo que clicar me gusta o no me gusta una causa, yo no entiendo muy bien cómo eso cambia el mundo, ¿no? Obviamente los políticos tienen ahí unos baremos de que hay mucha gente interesada en temas ecológicos o no, o en temas de igualdad o no. Entonces, al final tendrán que regirse y eso es un poco yo creo lo que da la tecnología y el unirte a causas o no, ¿no? El que la voz sea escuchada. Pero bueno, veremos a ver hasta qué punto hay otras maneras más directas en las que la tecnología nos permite intervenir en la sociedad, como más referéndums o votos más directos en cuestiones concretas. El debate será, vale, la tecnología ya nos lo permite. Ahora, ¿nos interesa o no nos interesa? ¿Realmente nos interesa intervenir de una manera tan directa en todos los asuntos? ¿O preferimos elegir una serie de expertos que nos representen, con unos asesores? Entonces, al final, claro, vamos al tema de la información. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la capacidad de comunicar? Pero va a pasar lo mismo tanto en las elecciones. Tú ganas unas elecciones porque tienes los medios de comunicación y tienes el poder económico para controlar esos medios de comunicación. Pero es que en un debate puntual sobre la independencia de Cataluña o sobre arreglar el techo de mi comunidad de vecinos, va a pasar un poco lo mismo. Quien comunique mejor ganará y quien tenga poder económico para controlar esos medios de comunicación también ganará. Entonces necesitamos a los... Por otro lado, hay muchos asuntos en los que hacen falta expertos. Yo no puedo votar si hay que aprobar un tipo de medicación para la hepatitis C o otro. Yo quiero votar a un biólogo o un hepatólogo, un experto digestivo que lo decida. Pero quizás sí sería interesante o atractivo soñar con el hecho de que en un futuro no serán políticos como hoy entendemos a los políticos los que nos representen, sino sabios, y cada uno votaremos directamente desde nuestro móvil, pero habrá una aproximación desde, obviamente siempre estará mediado por grupos de poder y de interés, pero que por lo menos nos presentarán a biólogos o a filósofos o a expertos que asesorarán. Mira, esto interesa por esto interesa por lo otro, y al final cada uno votará y bueno, creo que sí que esa intervención más directa del individuo en la sociedad te hace sentir más partícipe y te da una motivación para cultivarte, para entender. Sin embargo, con el sistema actual de partidos políticos y de representación política, ¿quién lee las propuestas de un partido político antes de votar? No ya de uno. ¿Quién ha leído las propuestas de todas las ofertas antes de votar? Creo que tiene que haber cine, el cine es necesario de muchos tipos. Creo que hay un cine necesario, comprometido, que transmita una serie de mensajes sociales, pero creo que es necesario también el escapismo igualmente, creo que es necesaria la industria del entretenimiento. Yo creo que es necesario para hacer poesía, para hacer política, para hacer entretenimiento, para olvidarte del mundo, para entender el mundo, para conocer el mundo, para odiar el mundo y para cambiar el mundo. Mi principal objetivo es tocar el corazón de la gente que ve las películas.